Mi nombre es Diana Zapata, yo soy bibliotecóloga. En este momento entonces realizo las capacitaciones sobre bases de datos y alfabetización informacional como servicio de la biblioteca. Vamos a empezar entonces a realizar la búsqueda por este navegador que es el de Google, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a hacer las búsquedas de información tanto académicas o de la vida diaria en este navegador. En este caso tenemos indagación educativa, discapacidad, inclusión y literatura. Listo. Vamos a escribir entonces discapacidad, inclusión y literatura. Vamos entonces a mirar cómo vamos a filtrar los resultados, cómo vamos de pronto a elegir y hacer diversas modificaciones para tener mejores resultados, tener de pronto títulos más exactos. Bueno, ¿por qué empiezo haciendo entonces la búsqueda acá en Google? Porque siempre utilizamos este navegador. Miren que en este caso, por los tres temas que estamos buscando, tengo 8 millones de resultados, ¿cierto? Es demasiado. Así yo quisiera como revisar cada una de las fuentes de información, va a ser muy complejo. Y les cuento que entonces, en esta barrita de búsqueda donde yo escribo lo que necesito buscar, lo que quiero encontrar, ese cuadrito me busca por cada una de las palabras que yo le incluya. Entonces, recomendación es buscar de 3 a 5 palabras clave. Evitar también como esas preposiciones, estos conectores de, la, los, con, para, ¿cierto? Porque como este me busca por todas y cada una de las palabras juntas o separadas, a veces me aparecen títulos que no tienen nada que ver con el tema que yo estoy buscando, precisamente porque dentro de su contenido se repiten pues, esas preposiciones. Listo. Entonces, acá tengo 8 millones de resultados. Las de las primeras que me aparecen en las primeras páginas no siempre son las mejores, no siempre son las más consultadas. Muchas de las páginas pueden pagar por aparecer de primeras. Entonces, ¿qué voy a tener yo en cuenta? Debo de tener en cuenta cómo termina de pronto en la página, ¿cierto? Que sea .org, que sea .gov, ¿cierto? Que son entonces entidades gubernamentales, que terminen en .edu.com, que entonces son páginas de universidades, y asimismo yo puedo revisar cada una de estas páginas, ¿cierto? Y a partir de su contenido mirar si la información me sirve o no me sirve. Básicamente por cuestiones de calidad, yo qué información voy a necesitar en las páginas. Yo voy a necesitar los datos básicos que debo de incluir en una referencia bibliográfica. Bueno, creo que esto es como un blog. Listo, entonces, ¿qué información voy a necesitar? Yo voy a necesitar siempre un título, ¿cierto? Para poder entonces ingresar el título, debo de buscar si tiene un autor, debo de buscar si tiene un año de publicación, en este caso sí tengo una fecha, y listo. Lo que pasa, por ejemplo, con los diferentes wikis o los diferentes blogs es que no hay quien revise esta información, ¿cierto? Yo puedo crear un blog, yo puedo hablar sobre cualquier área, sobre lo que crea, sobre todo el recorrido que yo he hecho de pronto desde la parte académica, pero a mí nadie me está revisando la información. Algo que falla también con estos blogs y estas páginas, ellos no tienen una referencia, entonces no tienen referencias bibliográficas. ¿Qué podría pensar yo? Que o esa persona sabe mucho del tema o esa persona también puede estar dando su opinión personal sobre el tema. Entonces, siempre que yo encuentre una página, revisar entonces las referencias bibliográficas y revisar si tiene las referencias bibliográficas para mirar entonces a partir de qué lecturas realizó su contenido y los datos que les mencioné entonces de la referencia bibliográfica es porque, por ejemplo, una página de estas
sabiendo que me faltan como todos estos daticos que básicamente tengo como título, tengo una fecha, yo tengo un autor, en cualquier momento esta información puede variar, ¿cierto? Esta información puede cambiar, se puede extender, puede que le estén quitando algunos daticos y la idea es que con el título, el autor y el año yo pueda recuperar luego el documento. Pero entonces para blogs y para páginas que uno ve que están como en constante cambio, es necesario que se incluya la fecha completa porque, bueno, realmente revisar desde acá, desde Google General, es muy complejo, por lo mismo que toca revisar cada una de las páginas, revisar que tenga de pronto todos estos datos y comparar también entonces la información que allí se encuentre con otras páginas. Voy a empezar a colocar un primer filtro que es abrir otra pestañita y voy a buscar Google Academy. No sé si de pronto ustedes ya han buscado en este navegador, pero acá Google Académico solo me va a filtrar información académica. Sí. Listo, genial. Acá me recupera entonces artículos de revista, me recupera capítulos de libros, incluso blogs académicos, trabajos de grado y demás. Vamos a hacer entonces la misma búsqueda con diferentes variaciones que ya. Primero, recuerden que en la otra página, haciendo exactamente esta búsqueda, desde el navegador general me apareció 8.300.000 resultados, ¿cierto? En este caso, miren que tengo 48.100 resultados, siguen siendo muchos, pero miren que ya me disminuyó muchos millones. Y todas estas páginas que me aparezcan a mí acá van a ser confiables, ¿cierto? Todas estas páginas, entonces, eh, son pues como de carácter académico, son de organizaciones entonces enfocadas a estas áreas. Ahora, vamos a hacer una variación. Acá, como les dije, me está buscando por todas y cada una de las palabras que yo le estoy incluyendo, me las está buscando juntas o me las está buscando separadas. En este caso, por ejemplo, de discapacidad me puede estar apareciendo muchos temas de pronto médicos, muchos temas psicológicos, ¿cierto? Y supongamos que yo quiero trabajarla desde el lado social. Entonces, cuando yo tenga, digamos, varias palabritas que quiera incluir juntas en una búsqueda, debo de incluir. Vamos a ver cómo las acá. Por ejemplo, podríamos poner entre comillas la palabra educación, ¿cierto? Que es uno entonces de los enfoques que tenemos la indagación educativa. Voy a buscar entonces educación y vamos a dejarle solo la palabra discapacidad. Voy a buscar cuántos resultados tengo. Tengo 416.000, pero me está incluyendo, entonces, me está buscando exactamente la palabra educación y por discapacidad ya no me está apareciendo de otras áreas, sino que los documentos que me aparecen por la palabra discapacidad están dentro de los documentos que me aparecen. Ahora, pongamos un ejemplo. Necesitamos saber exactamente la educación social, ¿cierto? Pues así por decir cualquier cosa, digamos que es un término compuesto, un término que está pues como que uno ya ha visto que en diferentes documentos este es el término exacto, digamos, para enfocarnos en, ¿cierto? Entonces, educación social dentro de las comillas y la palabra discapacidad. ¿Qué me va a buscar? Me va a buscar los documentos que hablen exactamente de educación social, pero que también incluyan la palabra discapacidad. Hago otro ejemplo. Supongamos que yo acá busco ingeniería agroambiental, ¿cierto? Sin las comillas. Por la palabra ingeniería me puede estar recuperando ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, ingeniería software, ingeniería de temas y demás. Cuando yo quiero entonces ese término exacto de ingeniería agroambiental, lo escribo entonces entre las comillas y este me elimina entonces
los resultados que me recuperan una sola palabra, sino que las dos palabras únicas o más palabras. Cuando ustedes tengan de pronto, digamos que están leyendo un documento físico, ustedes están mirando las referencias bibliográficas y quieren revisar uno de esos documentos, pueden buscar el título completo acá en Google Académico entre las comillas y les aparece, porque no estaríamos buscando entonces, no dejaríamos que nos recupere las palabras por separado, sino que les estamos diciendo exactamente qué frase por la que queremos. Listo. Asimismo, puedo entonces acá escribir, digamos, muchas variaciones en la búsqueda, ¿cierto? Igual, por ejemplo, este tema como tal, que es todo lo que ustedes están enfocando en el semillero, yo supongo que tendrían también que tener como documentos de cada uno de estos temas, ¿cierto? De discapacidad, de inclusión y de literatura separados y después los irnos, por ejemplo, integrando. O digamos, si en este momento queremos buscar discapacidad e inclusión, podríamos poner entonces ambas palabritas y ya entonces me recuperaría los documentos que me han listo. Bueno, acá entonces desde la parte de la búsqueda, ahorita podemos ir revisando mejor entonces esta forma de búsqueda en las bases de datos. Vamos a mirar algo y es que en esta parte izquierda a mí me aparecen unos filtros, ¿cierto? En este caso, los filtros que me aparece es por años. Me está diciendo, bueno, usted de este tema quiere documentos de 2020, de 2019, de 2016 o un intervalo específico que me permite buscar entre un año y otro, ¿cierto? Yo quiero ver cómo se trabajó un tema del 2000 al 2005, del 1990 al 2000. En este caso, se supone que cuando me piden información actualizada son los últimos 5 años, entonces voy a buscar de 2015 a 2020 y ese entonces ya me trae la información más actualizada sobre el tema que estamos buscando. Las diferentes bases de datos, a mí en esta parte izquierda me va a aparecer otro montón de filtros, que es el que me ayuda entonces a especificar las búsquedas que estoy haciendo. Filtros como cuáles, filtros como países, me filtra por áreas del conocimiento, me filtra por palabras clave que me dice, bueno, de estos resultados se están repitiendo mucho estas palabras y me ayudan también como a ir especificando mi búsqueda. Me permite filtrar por autores, por tipos de documentos y por que ya vamos a revisar. Como en este caso no tengo más filtros, ¿cierto? Digamos que entonces acá en esta búsqueda que yo estoy haciendo, yo puedo incluir el filtro por fuera de las. Hay varios términos que también pueden tener comillas. Entonces, en este caso, yo podría hacer algo, decir, bueno, búsqueme educación social, ¿cierto? Puntual, y búsqueme inclusión y discapacidad, ¿cierto? Vamos a ver acá cuánto me aparece. Tengo 18 resultados que me está hablando de estos dos términos exactos. Mientras yo más exacto sea con el tema, menos resultados voy a tener. Pero debo entonces de enfocar el tema exacto que yo estoy buscando entre las comillas y lo que quiera saber del tema por fuera de las comillas. Vamos a dejar, por ejemplo, acá inclusión y discapacidad como tema principal. Y supongamos que queremos mirar qué se ha publicado de este tema en Colombia, ¿cierto? Entonces, por fuera de las comillas, le incluyo la palabra Colombia y miren que solo tengo 216 resultados, ¿cierto? Del tema entonces Colombia que se encuentre dentro de los documentos que me hablen exactamente de inclusión y discapacidad. Si yo pongo todas estas palabras juntas, sin las comillas, por la palabra Colombia me aparecerían muchos documentos que me hablen sobre política, que me hablen sobre religión, sobre cultura, sobre gastronomía, sobre otras cositas, entonces que incluyan a Colombia como tema principal. En este caso, el tema principal es inclusión y discapacidad.
¿cierto? Y le incluimos la palabra Colombia. También le podemos incluir, por ejemplo, la palabra educación y dejarle también la palabra de Colombia. Y entonces acá me van apareciendo los diferentes resultados. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda hasta este momento? ¿Todo está claro? Por mi parte está claro. Profesora, de pronto tal vez incluir acá en estos términos de búsqueda la palabra literatura, porque para nosotros ha sido un poco complejo encontrar artículos, libros que hablen justamente de las relaciones entre inclusión, discapacidad y literatura, pues realmente los datos que hemos encontrado han sido muy pocos. Podría ser literatura discapacidad o algo así, comillas. Sino que cuando yo incluyo las palabras en comillas, digamos que deben de estar, vamos a hacer el ejercicio. O sea, yo por ejemplo acabo de escribir literatura, ¿cierto? Que me busque exactamente literatura y como tema adicional vamos a inclusión y discapacidad, ¿cierto? Igual, por ejemplo, el tema de los filtros también se lo pongo a partir entonces de las necesidades que van apareciendo. En este caso, creo que podría ser literatura como tema principal y poner inclusión y discapacidad a un lado, ¿cierto? Entonces, la literatura y la lectura como derechos en caso de la discapacidad intelectual. Bueno, igual cuando, por ejemplo, acá que estamos buscando literatura como tema principal, si no me aparece a mí en el título, dentro del contenido también debe entonces de estar esa palabra como tal. Si yo, por ejemplo, le incluyo acá dentro literatura y discapacidad, me tiene que buscar entonces los documentos que estén, o sea, que se encuentren exactamente así, ¿cierto? Literatura y discapacidad, vamos a mirar. Tengo 9 resultados porque, por ejemplo, estos conectores también me cambian mucho la búsqueda que yo haga, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo literatura y discapacidad, miren que tengo 9 resultados, pero si pongo literatura sobre discapacidad, miren que tengo 33 resultados. Pero entonces allí me tiene que estar hablando de todo lo que le estoy incluyendo dentro de las comillas. Me lo debe estar incluyendo en el título o me lo debe estar incluyendo dentro del contenido. Vamos a seguir mirando. Bueno, igual, la idea también es como mostrar las diferentes herramientas. Sí me parece también como importante lo del término, ¿cierto? Y cómo vamos a buscar. Pero igual esto puede ir teniendo variaciones, ¿cierto? A partir de los resultados que vamos encontrando o cuando encontramos también algunos documentos que hablen, digamos, del tema que necesitamos de forma puntual, leer las palabras clave, que este nos ayuda a tener conceptos que me muestran cómo se está trabajando dentro de la investigación este tema en particular, ¿cierto? En este caso, no sé, quisiera, por ejemplo, dejarlo así para que vayamos avanzando y ahorita de pronto entonces revisamos bien las búsquedas dentro de las bases de datos, que esta tiene de pronto más filtros y nos puede ayudar a como a especificar más el tema. ¿Listo? Hay 2 valores agregados que quiero mencionar acá, pues como de este navegador, que miren que es a nivel global. El primero es estas comillitas que me aparecen a mí debajo de cada uno de los resultados. Si yo selecciono estas comillas, miren que ahí me dice citar. Si yo selecciono estas comillas, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática de 3 normas diferentes, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la norma más utilizada es la norma APA y este me organiza entonces toda la información de forma automática de acuerdo al documento. Por ejemplo, un artículo de revista se referencia diferente a un capítulo del libro, y diferente a un video, y diferente a un blog, y diferente a un trabajo de grado y demás.
pero automáticamente como que me organiza la mayor parte de la información. Igual nunca está de más revisar y mirar como las variaciones de acuerdo a cada formato. En este caso, la mayoría entonces de libros y artículos de revista me los hace de forma muy completa. Miren que me organiza como los apellidos del autor, me organiza las iniciales de los nombres, me organiza también el año, el título. Miren que me pone en cursiva el nombre de la revista, me organiza el volumen, el número, las páginas, ¿cierto? Me organiza la puntuación también, entonces para tener en cuenta que esta herramienta de las comillas nos puede ahorrar bastante tiempo. Y esas comillas también pueden aparecer en las diferentes bases de datos. Ahora, hay algo también que les quiero mostrar y es que debajo de algunos documentos hay algo que se llama versión, ¿cierto? ¿Qué significa estas versiones? Significa las páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Así como hay páginas que no tienen esa opción de versiones, significa que esta es la única página donde se ha subido ese documento. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos esta opción de las versiones, supongamos que nosotros vamos a abrir este título, ¿cierto? Que es un título, digamos, muy puntual a lo que necesitamos y nos pide, por ejemplo, que nos, pues desde de pronto de alguna universidad nacional o a nivel internacional, que me dice que yo debo de tener un nombre de usuario y una contraseña para ingresar como a ese documento, ¿cierto? Como yo no tengo un usuario ni tengo una contraseña, yo voy a revisar entonces esta opción de versiones para revisar si de pronto en alguna de estas páginas me permite ver el documento a texto completo, ¿cierto? Ya podría yo ir abriendo cada uno. O si no tengo el documento completo, revisar si en alguna de estas, si alguna de estas páginas pertenece a la base, a las bases de datos que nosotros tenemos. Esto pasa mucho, porque en esas bases de datos se suele encontrar información muy especializada. Entonces, a veces encontramos el título desde acá, lo vamos a abrir y nos pide que paguemos por esa información, ¿cierto? Que es 7 a $50 más o menos por un artículo. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que esa página donde nos abrió es una de las bases de datos que tenemos. Sabemos que tenemos de pronto esa página, por ejemplo, en este caso, miren, aparece, por ejemplo, que este documento está en Procase, ¿cierto? En esa base de datos, entraríamos por la ruta que ya les voy a mostrar y buscamos el título directo. ¿Por qué no se podría, digamos, buscar desde acá? Porque igual como que la plataforma no nos va a reconocer estudiantes e igual nos va a poner como algo. La idea es como hacer la ruta de ingreso por la página. Chicos, no sé, ¿tenemos de pronto alguna pregunta? Listo. Voy a abrir entonces. Por mi parte no. Listo. Voy a abrir entonces acá otra pestañita y les voy a mostrar la forma de ingreso a las bases de datos del tecnológico. Ingresamos entonces por tda.edu.com y tenemos dos formas de acceder. Una de ellas es entonces desde esta parte de usuarios e ingresando a Campus TDA, ¿cierto? Una vez nosotros nos loguemos en el campus con nombre de usuario y contraseña, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico y la única opción que les aparece, por ejemplo, en la parte derecha es bases de datos y libros electrónicos. Yo no les muestro en este momento cómo se ve porque yo sí tengo, por ejemplo, dificultades para ingresar al campus en este momento. ¿Qué voy a hacer? Resulta que muchas veces también está el campus caído, es por ejemplo final de semestre, está digamos colapsado o le están haciendo algunas mejoras a esta plataforma.
y yo necesito buscar en las bases de datos. Ingreso entonces a tda.edu.com, ingreso a esta opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Desde acá vamos entonces a revisar los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellas me va a mostrar entonces las bases de datos y los libros electrónicos. Miren, por ejemplo, que esta foto, la primera foto me está mostrando ese servicio. También tengo, por ejemplo, acá instructivos para renovación virtual de libros, tengo consulta de materiales médicos, tengo bases de datos gratuitas. En este caso, estas bases de datos gratuitas me muestra una lista de ellas. También es información confiable. También es información como especializada, pero ya les voy entonces a mencionar la diferencia entre las gratuitas y las que tenemos ustedes. En estos diferentes cuadritos también me aparecen entonces los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, entre la misión, visión, algunas guías, algunos reglamentos. Miren, por ejemplo, que acá tengo la opción de bases de datos en suscripción. Tengo también la opción de libros electrónicos, ¿cierto? Yo puedo entonces seleccionar esta o haber seleccionado acá esta primera foto. Esta ruta que les estoy mostrando es un poquito más larga, pero igual nos va a llevar al mismo punto donde nos llevaría, por ejemplo, dándole clic en la opción que aparece dentro del campus. En este caso, bueno, libros, bases de datos en suscripción. Miren que me muestra todas las bases de datos por separadas. Me muestra un video de ayuda para yo buscar, pues como dentro de la plataforma. Y tengo como un link directo a cada una. Sin embargo, puedo seleccionar el link de ingresar a cualquiera de ellas y este me va a mostrar todas las bases de datos. ¿Cierto? Entonces yo voy a seleccionar link para entrar a cualquiera de estas bases de datos. Listo. Cuando ustedes, por ejemplo, ingresan desde Campus, que le dan en la única opción en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos, les abre exactamente esta misma plataforma. Nos está diciendo entonces acá que vamos a ingresar con el mismo nombre de usuario y en la parte de contraseña ingresamos con el documento de identidad. Entonces, el mismo nombre de usuario del campus, contraseña del documento de identidad. Miren que acá también me están diciendo con qué datos voy a ingresar. Listo, voy a seleccionar acceder. Y este ya me va a mostrar entonces todas las bases de datos. ¿Cierto? Miren que acá estoy ya bajando la página. Ya puedo entonces buscar en todas ellas. Puedo buscar directamente en estas bases de datos o si estaba haciendo, digamos, búsquedas de Google Académico y vi que, por ejemplo, había el documento en Stinger o el documento en Progress, llegar acá o buscar directamente. Acá entonces tengo las bases de datos juntas, tengo el nombre de cada una de las bases de datos y una breve descripción de qué es la base de datos, para qué sirve o las disciplinas que contiene. Acá voy a intentar entonces rápidamente mencionarles también para qué sirven cada una de estas bases de datos, para saber cuáles nos pueden servir, cuáles no, y ya hacemos entonces los ejemplos. Entonces, el libro SSO y Bibliotecnia, estos dos primeras bases de datos son de libros electrónicos, son multidisciplinares, allí encontramos información de todas las áreas del conocimiento. Hago una aclaración y es que en cada base de datos se va a encontrar títulos diferentes y diferentes cantidades de resultados. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy buscando en el tema, ¿cierto? Un tema que estoy buscando, y solo encontré 2 libros o encontré 10, pero ninguno de esos 10 me gustaron, yo puedo, por ejemplo, buscar otro, puede que encuentre 5 que sí me gusten, puede que encuentre 15, puede que encuentre 40. Si no me sirve, entonces los resultados de acá puedo revisar en los libros electrónicos, ¿cierto? Cada uno encuentra entonces estos dos libros electrónicos multidisciplinarios. Listo. Legiscomex, experta,
Legismóvil y Arancel. Estas 4 bases de datos son especializadas en comercio internacional, en negocios internacionales. Estos entonces dan información muy puntual sobre guías, sobre formatos de importaciones y exportaciones, de reglamentos, de información muy puntual de empresas, las variaciones de los años con estos productos. Ambientales, Legex.info y Salud Legex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental entonces se enfocan en esas áreas del conocimiento, pero en Legex.info yo encuentro toda información normativa de todas las áreas del conocimiento. En estos ejercicios entonces que he realizado con estas capacitaciones, hemos encontrado acá información de todas las áreas, desde la parte entonces de decretos, de jurisprudencias, de artículos, o sea, normas incluso nacionales e internacionales, en su mayoría normativas en Colombia. Y listo, entonces acá encontramos de todas las áreas. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar a continuación son multidisciplinares. Acá sí o sí vamos a encontrar siempre. Recuerde que en cada una de las bases de datos se encuentran diferentes títulos, encuentro diferentes cantidades de resultados. Y estas son Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En estas 6 siempre vamos a encontrar información. Y acá en Springer encontré solo 3 documentos, en Proquest puede que encuentre 50, en EBSCO puede que encuentre 100, entonces tampoco limitarnos a revisar. ¿Qué variación, digamos, tienen estas 6 bases de datos? Que Scopus es una base de datos referencial. Acá entonces voy a encontrar, nunca voy a encontrar un documento a texto completo. Acá este solo me va a mostrar el título, los autores, la revista, el resumen, las palabras clave, las referencias bibliográficas, o sea, toda la información base que yo necesito para saber si el documento me va a servir. Porque entonces utilizamos Scopus y no me recupera el documento completo. Porque Scopus es una de las bases de datos más grandes que existen y este me recupera información tanto de acceso abierto como de las que bases de datos. Entonces, esa me ayuda a encontrar títulos muy buenos que ya en caso de que yo los quiera revisar completos, puedo revisar desde Google Académico y revisar dónde se encuentra. Pero este nos va a ayudar muchísimo y este me gustaría entonces que ahorita lo miremos. Listo. Bilex y Notinet son bases de datos también normativas junto con Legex.info, información también de todas las áreas del conocimiento, con la variación de que cada plataforma se ve diferente. Entonces, esa es como la diferencia, o sea, en cuál me gusta a mí más buscar, cuál me parece más amigable, cuál de pronto me permite otros. Cada una de estas entonces tiene un valor agregado, que es que unas me permiten, otros me permiten escuchar. Esta de Magisterio Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. Entonces, en esta base de datos se encuentra todos esos, como todas estas publicaciones, también de todas las áreas. He encontrado incluso información de ingeniería y temas de ingeniería aplicados desde la educación y desde la pedagogía, cómo enseñar por ¿cierto? Entonces, acá, si queremos vincular algún tema, algún área con la parte de educación, podemos también buscar acá. Listo. Esta base de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega también son bases de datos de libros electrónicos, igual que los 2 primeros, ¿cierto? En cada uno encuentro información distinta. Es bueno buscar en cada uno de ellos porque también en estos ejercicios he encontrado libros, pues sin querer queriendo. He encontrado libros que, digamos, los docentes estaban pidiendo para los estudiantes, que no se encuentran en internet, que estos libros, por ejemplo, pues había, por ejemplo, 1 o 2 ejemplares
resultados y buscando en cada uno de esos encontramos una base de datos, ¿cierto? Y eso les ayudó como más de 30, 50 personas que habían preguntado 2 semanas. Listo. Atos Visibility, esto es como un metabuscador, este me busca directamente pues información muy puntual en estas diferentes bases de datos. Y Harvard Uso es una revista que tenemos escrita. Esta sí me pide un usuario y una contraseña para ingresar, pero datos. Y una vez yo haya ingresado a esa base de datos sobre marketing, ¿cierto? Me muestra entonces temas de administración, de gerencia, de tecnología, de información y comunicación enfocada al marketing. Listo. De pronto tienen una duda hasta este momento, quisieran que de pronto revisáramos directamente ya en las multidisciplinares donde les digo que sí, siempre vamos a encontrar información, o de pronto quieren revisar libros o una especializada, o tienen una duda. Sí, yo creo que sí podríamos buscar en esas bases de las que acabo de hablar, en Scopus, Springer, un poco más específico, por favor. Entonces, estas 6 bases de datos multidisciplinares siempre vamos a encontrar información allí, en unas vamos a encontrar más de un tema que en otro. Vamos a abrir, por ejemplo, ProQuest. ¿Cierto? La mayoría de las bases de datos tienen como una estructura similar o una lógica similar, y es, siempre me van a mostrar entonces un cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Donde puedo incluir entonces las palabras clave que yo ando. Cada base de datos entonces me va a mostrar información adicional. En este caso me está diciendo directamente, puedo buscar en una revista, si quiero buscar libros, si quiero mirar audio. Esto la verdad es muy reciente. Si quiero buscar en tesis, cada una entonces de las bases de datos también me puede mostrar búsqueda avanzada en caso de que yo ya sepa exactamente cuál es el título, exactamente cuál es el autor, exactamente cuál es el doctor. O si de pronto en una base de datos yo no encuentro este cuadrito de búsqueda, voy a ubicar dónde está la lupa, ¿cierto? Que muchas veces me aparece entonces en el lado superior derecho o en el lado superior izquierdo. Bueno, vamos entonces a hacer la búsqueda. Acá entonces también puede aplicar las comillas. Vamos a buscar, por ejemplo, literatura y vamos pues como tema principal y vamos a escribir discapacidad. Por ahora. Igual a partir de los resultados, entonces vamos a tomar decisiones y vamos a ampliar búsquedas y la vamos de pronto especificando. Porque, por ejemplo, este tema que están trabajando ustedes pues, debe de ser como una cuestión de investigación con esto. Listo, tengo 1853 resultados. Tengo muchos, ¿cierto? Voy a buscar acá entonces entre los títulos. Bueno, las comillas, por ejemplo, para la búsqueda exacta, aplica en la mayoría de las bases de datos. En esta, por ejemplo, no. Miren que en esta me está recuperando documentos que me recuperan solo la palabra discapacidad, ¿cierto? Listo. Resulta que entonces los filtros, recuerden que los tengo en el lado izquierdo. En este caso, entonces, me está diciendo si yo quiero revisar. En su mayoría, en estas bases de datos, siempre voy a encontrar artículos, pero también encuentro libros, capítulos de libros, trabajos de grado. Tengo acá entonces también para filtrar por años, ¿cierto? Recuerden que el intervalo es cuando entonces las fechas que yo necesito no me las están mostrando como opciones. Tengo también la opción de asunto, que viene siendo también como los temas de los que se está trabajando con cada uno de estos documentos. Vamos a revisar qué temas están trabajando. Estudios, educación, discapacidad, personas mayores.
Bueno, tengo mucha información, discapacidad intelectual. Bueno, yo puedo escoger la cantidad de filtros que quiera, ¿cierto? Puedo ir haciendo, pues escogiendo de a uno, puedo ir escogiendo varios, en este caso voy a hacer educación, ¿cierto? Que ya que me está recuperando la mayoría de resultados por discapacidad, entonces que me lo empiece a dar. Listo. Tengo entonces 68 resultados. Vamos a mirar entonces qué otros filtros me aparecen. Miren que me piden entonces a modificar las opciones que me vayan mostrando. Tengo educación, niños, colegios, pedagogía. Si ponemos, por ejemplo, la palabra inclusión, también puede que me recupere documentos por inclusión. Vamos a mirar. Sociología, métodos de enseñanza, adaptación, desarrollo infantil. Bueno, tengo entonces también los filtros acá, ya vieron por algunos temas en general, por tipo de documento, que les digo que en su mayoría son artículos de revista. Vamos a mirar qué otros filtros tenemos. Por idioma, en este caso me está apareciendo español 58 documentos, inglés 15. Les cuento algo y es que de la información académica, de toda la información académica de Internet, el 75% es información en inglés. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos no son los que más publican, los países que más publican son Estados Unidos, Rusia, India y China. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, buscar información actualizada e información de calidad, debo de buscar en inglés y ya vamos a revisar también ese tema que me parece bastante importante. De pronto, ¿en qué momentos es recomendable buscar en español? Para revisar de pronto los últimos documentos que se han publicado sobre un tema, pero cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el mismo tema en otros países, pues podemos ver que en otros lugares como que ya pasaron esa fase en la que estamos y nos pueden dar ideas que adaptándolo a un contexto local me puede también como mostrar pues cómo debo, digamos, continuar también mi búsqueda, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio porque sí me parece importante buscar también en español cuando estemos hablando de un tema que de pronto sea muy, pues que necesitemos de pronto enfocarlo mucho acá a nivel nacional. Voy a abrir entonces acá una cita. Voy a buscar traductor académico. Y vamos a revisar entonces la cantidad de resultados que me aparecen a mí en inglés y español. Porque yo no recomiendo, por ejemplo, este que es el traductor que más utilizamos, que es el propio de Google, ¿cierto? Y el que yo estaba utilizando, por ejemplo, ahorita para traducir los filtros. Y es porque este, si bien cumple su función de traducir, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que aparecen en los diferentes documentos. Además que me puede también dañar la gramática, no sé si les ha pasado que incluyen una frase, que incluyen un párrafo, empiezan a leer de pronto ideas bastante extrañas y al final resulta que no es que el documento fuera muy complejo, sino que me había hecho mal la traducción. Bueno, ¿qué voy entonces acá a traducir? Voy a poner, por ejemplo, literatura y discapacidad. Listo. Algo, por ejemplo, este traductor académico, que es el que yo utilizo, pues es bastante recomendado. Miren que aparte de que me hace la traducción exacta, me muestra, o sea, ese traductor tiene un tesauro integrado que él como que me reconoce algunos términos y me dice, bueno, esa es su traducción, pero ¿por qué no busca? Asimismo, en estos ejercicios, por ejemplo, de capacitaciones, en varias ocasiones hemos cambiado entonces esta búsqueda principal por alguna de las alternativas que me muestra, que me dice que hay más publicaciones. Bueno, discapacidad. Listo. Vamos a coger, por ejemplo, acá la traducción exacta. Yo les aseguro que si buscamos por cada una de estas traducciones, voy a tener información diferente. En este caso,
Creo que voy a volver al inicio. Recuerden que me había aparecido 1800 resultados. Vamos a cambiar entonces esa búsqueda. Vamos a buscar en inglés. Y vamos a mirar cómo me aumenta la cantidad de resultados. En caso de que me aparezcan menos, podría entonces cambiar mi búsqueda. Miren que de 1800 resultados a 189.000 es muchísima la diferencia y es por lo mismo. Yo también me he encontrado con diferentes documentos que se han realizado en universidades colombianas, incluso en universidades de acá de Medellín, que por requisito de la revista tienen título, resumen y palabras clave, pues y todo el documento totalmente. Y también me he encontrado que sobre Colombia o sobre algunos temas de Colombia investigan también mucho en el extranjero, documentos de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia, que están hablando entonces. Listo. Ya hice entonces la búsqueda en inglés. Pensará uno, es más fácil revisar los poquitos títulos que me aparecen ahorita. Y la respuesta no. La idea es que me aparezcan muchos miles de resultados porque al momento en que yo voy a especificar mi búsqueda, la idea es que entonces al final sí tenga información puntual. O sea, que yo no me vaya entonces a poner a filtrar los poquitos resultados que tengo porque puede que al final solo tenga 2 o 3 Si bien yo les estoy mostrando un traductor para traducir la búsqueda que estamos realizando, para traducir de pronto diferentes ideas, diferentes párrafos que encuentro en los documentos, yo sí traduzco la plataforma como tal, derecho en la pantalla y traducir a español. Porque básicamente me va a ayudar a algo muy básico que es leer cada uno de los filtros que me está mostrando y leer cada uno de los títulos que me aparecen. Ya cuando necesite yo revisar el total del documento, ya sí utilizo. Listo, vamos a mirar de pronto de qué temas están hablando acá. Vamos a incluir la palabra discapacidad. Vamos a mirar qué otro tema puede encajar, digamos, en la búsqueda que estamos haciendo. Bueno, la idea también entonces sería, si necesito, por ejemplo, volverle a incluir la palabra inclusión, entonces podría hacerlo. Puedo buscar estudios, puedo buscar también la palabra educación. Entonces, cargando los 2 filtros que le puse. Los filtros, entonces, el orden es de acuerdo a lo que necesitamos. Si necesitamos primero información actualizada, si necesitamos primero enfocar el tema, lo vamos haciendo. Vamos a incluir, por ejemplo, acá la palabra educación. Bueno, si estoy buscando en inglés, voy a buscar educación. La idea es entonces, o sea, poner igual las palabras, o sea, ir como puntualizando también las palabras, cuáles palabras son primero y cómo puedo irlas incluyendo. Miren que en este caso yo no volví a la búsqueda inicial, sino que hice la búsqueda desde acá porque no quería entonces que ya había pues. Vamos a seguir mirando acá. Bueno, sí les voy a borrar. Hay documentos que hablan de eso. Una pequeña pregunta. Sí. Cuando solicitan usuario y contraseña en alguno de estas investigaciones, ¿qué? O cuando piden pago. La idea entonces es, por ejemplo, con la ruta que ya hicimos, ¿cierto? Y después de acceder directamente a estas bases de datos, se supone que la mayoría de la información nosotros tenemos el acceso completo. Por ejemplo, acá. Mira que, por ejemplo, acá este documento dice texto completo.
este título. Pero mire, por ejemplo, que este que me aparece acá abajo, ese documento entonces que me aparece abajo también me dice texto completo, pero me muestra un candadito abierto. Este candadito abierto me muestra que entonces este documento, si yo lo busco, por ejemplo, en la web en general, me va a pedir que pague por la información. Pero como a mí ya me está reconociendo como, pues como miembro de la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia, miren que este candado, por ejemplo, ya está abierto y si yo abro el documento me deja entonces ya mirar el abierto. Sin embargo, tanto en esta base de datos como en otras, a veces hay documentos que no me deja verlos a texto, ¿cierto? Que me está pidiendo, digamos, algo adicional. Si a ustedes les está pidiendo que paguen por la información, es porque de pronto no se han logueado, porque de pronto están buscando desde afuera. Pero si ustedes ya se loguearon, por ejemplo, ya, digamos, abrieron el documento desde esta plataforma, y sin embargo les está pidiendo un usuario y una contraseña, es porque el documento, o sea, tenemos acceso al documento, pero no se pagó, digamos, para toda la comunidad académica, sino para X cantidad de personas, ¿cierto? Entonces yo tranquilamente puedo crear usuarios dentro de las bases de datos, pues crear cuentas dentro de las bases de datos que cuando a mí me pidan un usuario y la contraseña, ingreso el correo institucional, pongo pues la contraseña que yo desee y ya tendría acceso a esos datos. En caso de que ustedes, digamos, les una página de estas para acceder a un documento, les pidió usuario y contraseña y sin embargo no les recupero el documento o les está cobrando por la información, eso ya, digamos, puede ser un problema de la forma donde entonces ya me podrían escribir a mí o escribir a la biblioteca y mencionar esa dificultad que tengan. Porque como estas bases de datos constantemente les están subiendo documentos o les están, digamos, algunos cambios, puede presentar estas fallas, pero eso se puede corregir. Listo. Bueno, yo voy a poner entonces acá varios filtros para que entonces vayamos avanzando. La idea entonces es, sí, como pensar conscientemente como cuál es el tema principal y cómo lo podemos ir desplegando, incluyéndole más palabras en el cuadrito de búsqueda o en caso de encontrarlas en estos puntos o en estas palabras clave, va a ser también muy práctico. Acá voy a filtrar entonces estudios, voy a filtrar los 5 años, la idea es que me vaya disminuyendo. La diferencia entonces que tiene estas bases de datos que están suscritas y las bases de datos gratuitas, es que por ejemplo en estas bases de datos suscritas publican muchas revistas que están de pronto muy bien rankeadas en estos temas de investigación. Entonces, esas revistas son, digamos, que ponen mucho antes de aceptar un documento, o son documentos muy especializados, o son, o contienen, por ejemplo, las publicaciones de autores que son muy buenos y autores que están rankeados. Es muy probable entonces que ese tipo de documentos. Sin embargo, es totalmente válido revisar las bases de datos gratuitas, ya vieron también que desde la web general, siempre y cuando entonces yo vaya mirando qué fuentes son confiables y confiables, sobre dónde me queda más revisar a mí la información. Y además, este tiene el valor agregado de que toda la información que se publica en estas bases de datos suscritas son revisadas por expertos. Ya pasó por un montón de filtros y por cuestión de calidad, entonces también. En este caso, entonces, para que vayamos avanzando, abrí uno de los documentos que encontramos en la web. Está, pues nos pide pagar la información. En este caso, mire que está abierto, tenemos total acceso. Tenemos un título, tenemos entonces acá los autores,
Si yo le doy clic en alguno de los autores, me muestran todas las publicaciones del autor. Tengo también acá los datos de la revista con su vínculo. Y acá ya tengo entonces el volumen y acá tengo el texto. Hay bases de datos, son como 3 nomás, que tienen la opción de automático, ¿cierto? Dentro de la misma plataforma. Podemos también utilizarlo, tenemos también cuidado con ello porque también traducciones automáticas. En este caso, miren que tengo también la opción de documento. Tengo ya acá el documento completo. De pronto, ¿qué voy a tener en cuenta? Cuando yo haga la búsqueda, digamos que esta búsqueda, digamos, es muy compleja, pero entonces encontré un documento, 2 documentos que me hablan, pues que me está como orientando más esa búsqueda. En el momento en que yo abra el documento, miren que en la parte derecha me aparece elementos relacionados. Entonces me muestra otros documentos que me pueden ampliar o especificar la información. Y esta es muy bueno, entonces esta opción, cuando encontramos poquitos resultados, que ya ahí entonces vamos saltando de documento en documento hasta llegar a los que realmente necesitamos. En estas bases de datos también tenemos el documento a PDF, podemos descargar el PDF. Que tengo puedo descargarlo. Tengo acá resumen y detalles que me muestran la base del documento. Y estas opciones me aparecen en la parte superior, también me aparece en las bases de datos. Solo que todas las bases de datos se van a ver diferentes, pero tienen similares tanto en su búsqueda como en las herramientas. En este caso, puedo descargar el documento a PDF, puedo enviarlo por correo, puedo imprimirlo, puedo, por ejemplo, guardarlo como en la nube de Gmail o de Hotmail. Y miren la opción que yo les decía de la referencia bibliográfica, ¿cierto? Las diferentes bases de datos me lo muestra como cita, me muestra comillas, me muestra cita, me muestra exportar cita, me muestra bibliografía, pero me muestra entonces la referencia bibliográfica automática. Yo sé que entonces con ustedes tengo también otra cita para que miremos el bibliográfico, que es el que me permite como llevar directamente, pues como ir guardando directamente cada uno de estos documentos y poder hacer las citas gráficas, también para que aclaremos bastantes cositas, porque por ejemplo, miren que acá me está haciendo entonces la referencia bibliográfica automática. Miren que este tiene la norma APA sexta edición, hay otras bases de datos que tienen ya la séptima tirada. Me organiza lo mismo, autores, el año, el título, me organiza también inclusive el número. ¿Qué debo de tener yo en cuenta? Miren que por ejemplo, me está mostrando al final de la referencia una página web, ¿cierto? El DOI. El DOI es como la cédula, por ejemplo, ¿qué me dice, por ejemplo, a mí la norma APA? Yo debo de incluir, si yo encuentro un documento en internet, debo de incluir una página web, a menos de que se encuentre, por ejemplo, en una base de datos como esta que pide usuario y contraseña, y que si yo voy a hacer una publicación pues voy a hacer una publicación y tengo las referencias bibliográficas, yo no debo incluir como páginas donde pidan como datos que todo el mundo no tiene acceso, ¿cierto? Entonces, sin embargo, la norma pues como una guía, por ejemplo, la opción de la página web puede quedar, por ejemplo, para ejercicios académicos, porque claro, los estudiantes tienen entonces acceso a esta página web, que es la de las bases de datos, los docentes también, entonces por practicidad es muy bueno que le incluyan eso, pero si ustedes, por ejemplo, van a hacer una publicación en una revista, no deben de incluir, por ejemplo, que sacaron la información de las bases de datos del ¿cierto? La referencia bibliográfica podría ir entonces
hasta las páginas, hasta el número o volumen de la revista, para darle también como al usuario, a la otra persona, al investigador que quiera revisar el documento que ustedes trabajaron, pueda recuperarlo por él mismo. ¿Cómo lo va a recuperar? Con un título, con autores, con esta información básica. Listo. ¿De pronto tienen alguna pregunta hasta el momento? No, bien. Hay veces que te corre un poquito como el micrófono y no te escucho bien. Por mi Listo, parte está claro. listo, perfecto. Igual, acá, por ejemplo, la búsqueda se nos está complicando un poco, ¿cierto? Por ejemplo, miren que los resultados que estamos obteniendo no nos están, digamos, facilitando la búsqueda que estamos haciendo. Voy a cerrar entonces esta base de datos de ProQuest. Igual ya vieron que después de una búsqueda básica podemos incluirle todos los filtros que deseen desde la parte izquierda. Y ya pues una vez abierto el documento, tenemos el documento abierto, la información base del documento y las diferentes herramientas de la referencia bibliográfica y de la descarga. Voy a cerrar esa base de datos de ProQuest y quiero que revisemos, por ejemplo, Scopus. Cierto que yo les dije que en esa, o sea, en todas esas encuentro información distinta. Puede que, por ejemplo, Scopus me recupere títulos más acertados para la búsqueda que estamos haciendo. Listo. Por ejemplo, hay bases de datos que es más complejo buscar en español. Ese es uno de los casos. Miren que, por ejemplo, la plataforma está en inglés, las revistas, por ejemplo, cada una tiene sus requisitos. Muchas veces buscamos en español y encontramos documentos en inglés porque la revista ponía, por ejemplo, título, resumen y palabras clave. Se encontrara como esta información en ambos idiomas, pero asimismo hay otras revistas que exigen como que todo sea totalmente en inglés, así como de las investigaciones que me he encontrado de universidades de Medellín. Bueno, acá tengo entonces un cuadrito de búsqueda. Acá al lado me está diciendo qué me está buscando puntualmente. Si yo quiero buscar solo en el título, solo en el resumen, pues miren que tengo las opciones, pero igual de forma automática, me va a buscar por un título, por un resumen y por palabras clave. Acá, por ejemplo, las comillas sí son muy efectivas. Voy a usar, por ejemplo, acá, literatura, de comillas, y le voy a decir que aparte de literatura me busque discapacidad e inclusión. Voy a dejarlo sin el conector, voy a dejarlo así. Hago una aclaración también, y es que en estas bases de datos, si yo, por ejemplo, sin querer le pongo una letra más a mi búsqueda, sin querer me faltó una letra, escribí mal la palabra, no puse una tilde o le puse una tilde al revés, me va entonces a variar también la cantidad de resultados. Y eso es lo que más ocurre, que los estudiantes dicen, no estamos encontrando información en ninguna base de datos, esto no sirve, y realmente es que no nos percatamos que a veces escribimos mal, ¿cierto? Porque como Google nos hace la corrección y nos dice, a usted quiso buscar esta palabra. Entonces, estas bases de datos no tienen un traductor integrado en su búsqueda. Si me recuperan, por ejemplo, en este momento que estamos buscando en español, miren que me aparecen documentos con el título en inglés y luego en español, ¿cierto? Entonces, porque están en ambos idiomas. Y si yo, por ejemplo, a mí me falta una letra, me va a aparecer 0 resultados. O si pongo una letra más, me pone 0 resultados. Porque así como las revistas, digamos, son muy, pues tienen muchos requisitos para aceptar un documento, a la hora entonces también de subir acá, los metadatos también son muy
Vamos, bueno, yo acá sí traduzco entonces la plataforma, ¿cierto? Para revisar entonces cada uno de los, pues, de los filtros y de los títulos. Vamos a mirar. Lectura y literatura como derecho, el caso de la discapacidad intelectual. Bueno, acá entonces tengo 4 resultados. ¿Por qué solo tengo 4 si yo les dije que es una de las bases de datos más grandes que existe? Por la cuestión del idioma. Entonces, voy a copiar eso. Voy a hacerle entonces una traducción a la búsqueda y ya entonces recuperemos documentos o miremos los comportamientos. Listo, miren que acá ya me hizo la traducción, voy a copiarla, voy a dejar la palabra literatura entre las comillas y que solo me incluya las palabras que a un ladito. Vamos a ver qué me aparece. Miren que igual es una búsqueda muy específica, o sea, esta base de datos literal a mí me trae miles y millones de resultados. En este caso solo tengo 2.421.000. ¿Por qué le estoy diciendo que de la palabra literatura me busque solo discapacidad e inclusión? Listo. Voy a traducir acá, qué pena, yo reviso entonces cada uno de los títulos. Este, por ejemplo, me permite también filtrar por áreas de conocimiento. Miren, por ejemplo, accesibilidad entre los recursos y prácticas educativas abiertas para estudiantes con discapacidad. Vamos a mirar. Bueno, podemos entonces empezar a hacer filtros, ¿cierto? Yo tengo entonces acá en el lado izquierdo documentos. Cuando me aparece a mí documentos de 2021 es porque son documentos que ya fueron de pronto aprobados y les falta detalle o están en ese proceso de revisión ya para el 2021, pero ya pasaron el filtro de la revista y puede que entonces les falte el filtro de la base de datos. Tengo entonces también lista de autores, al lado de cada uno de los datos me aparece la cantidad de documentos. Áreas temáticas, bueno, ¿qué áreas necesitamos, por ejemplo, nosotros? Podemos seleccionar uno, podemos seleccionar varias opciones. Miren que acá tengo también la opción de ver todo, porque pues son 2.000 documentos, ¿cierto? Bueno, vamos a decirle, por ejemplo, que queremos desde la opción, no mentiras, espera, revisemos. Área temática, está tipos de documento, que yo les dije que en su mayoría son artículos, artículos de revisión, capítulos de libro, encuestas. Vamos a mirar de pronto en las palabras clave para no filtrar directamente un área, porque ya vimos que las aplicaciones pueden ser multidisciplinares. Tengo entonces en palabras clave humano, revisión sistemática. Bueno, sí. Países. ¿Qué país es el que más publica sobre estos temas que estamos buscando? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Bueno, idioma, inglés en su mayoría y 38 en español. Yo puedo ir escogiendo entonces acá los filtros que quiera y cada que le ingrese filtros puedo seleccionar limitar a. ¿Cierto? En este caso podría yo hacerlo con áreas del conocimiento, decir, bueno, yo quiero desde el área de las ciencias sociales y la educación y poner, por ejemplo, limitar a y leer cada uno de los títulos. O puedo hacer algo que les quiero mostrar y que se puede hacer, por ejemplo, desde este momento que mire que no le hemos puesto ningún filtro, o lo podemos hacer después de poner todos los filtros. Y es que acá tengo entonces la lista de resultados, ¿cierto? Con su respectivo título, sus autores, el año, el nombre de la revista, ¿cierto? Pero tengo acá arriba la opción de analizar resultados. Voy a seleccionar este análisis y ese me va a ayudar también como filtros o me va a ayudar como a mirar qué tanto se ha publicado sobre el tema que está. Entonces, primero me aparece igual acá unos
un rango de años. Me está mostrando documentos desde 1975, a veces puedo tener documentos desde 1800 algo, porque son documentos lo suficientemente importantes que pasan entonces de su físico a su forma digital. Miren que tengo entonces acá un gráfico por años, entonces qué año se ha publicado más sobre el tema. En este caso, en 2019 es donde más se ha publicado sobre el tema. Y yo quiero ver solo esos documentos de 2019, puedo seleccionar entonces la opción desde acá, desde la gráfica, o puedo seleccionar uno de los resultados que me aparecen en esta lista de la parte izquierda. Bueno, voy a seguir bajando, me muestra también los autores que más han publicado sobre el tema. A veces es bueno basarnos entonces en estos autores o en las publicaciones que surjan pues después, o sea, que de las personas que tengan como base esos autores. Me muestra también las universidades que más publican sobre el tema, me muestra tipos de documentos. Recuerden que en su mayoría les dije que hay más artículos de revista. En este caso también hay documentos de edición, hay conferencias, hay capítulos de libro. Miren que acá hay 7 libros, hay 4 notas. Bueno, vamos a empezar entonces a filtrar también desde estas gráficas. Vamos a mirar, por ejemplo, los áreas del conocimiento. Medicina es quien más está publicando el tema. Es muy probable que desde medicina información, porque la lectura pues ha surgido también como terapia con discapacidad de aprendizaje. Desde medicina se les está apoyando mucho, por ejemplo, a la biblioterapia. Puede ser también un tema que podríamos buscar. Listo, vamos entonces acá a filtrar. Bueno, en caso de que yo, por ejemplo, quisiera mirar cuáles son las áreas que más han publicado los últimos 5 años, recuerden que acá en esta parte superior tengo el filtro de años. Puedo seleccionar, por ejemplo, lo último que se ha publicado los últimos 5 años, analizar, y los resultados entonces me van a cambiar. Cuando yo, por ejemplo, selecciono el área del conocimiento, selecciono de pronto una palabra clave, los otros filtros entonces me van cambiando porque me va analizando la información que hay dentro de esos datos. En este caso, en los últimos 5 años, medicina es quien más ha publicado, ciencias sociales, psicología. Vamos a mirar de pronto acá, multidisciplinario, no. Vamos a mirar, de pronto vamos a mirar desde las ciencias sociales, ¿cierto? Y me aparece entonces la lista de resultados a partir de esa de filtro. Puedo incluso seguir, volver a darle acá en analizar resultados, ya me mostraría otra información de esa, pero la idea es que vayamos analizando cada uno de ellos. Estamos entonces desde las sociales, los últimos años. Accesibilidad entre los recursos y prácticas educativas abiertas para estudiantes con discapacidad. Revisión sistemática de la literatura. Bueno, si por ejemplo yo selecciono uno de estos documentos, recuerden que en la parte derecha me aparece un documento. Bien. Vamos a mirar, yo digo que también otro del error que puede estar sucediendo acá es, por ejemplo, la literatura, ¿cierto? Podría ser de pronto modificada, podríamos ponerle, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, eso ya uno con calma entonces lo va haciendo. En este momento yo sé que puede estar pues pareciendo un poco extraño como tantos píxeles dado las diferentes plataformas, pero una vez ustedes empiecen a aplicar esto, ya va a ser de forma más fácil y más sistemática ponerle cada uno de los filtros tiempo y ahorrando esfuerzos. Revisión
sistemática de educación inclusiva en ingeniería. Puedo seguir filtrando, vamos a poner filtros. Miren que tengo, por ejemplo, ya la palabra inclusión, la palabra discapacidad y la opción de educación especial. ¿Cómo? No, educación especial, perdón. Listo. Educación especial, educación, por ejemplo, inclusiva, inclusión y discapacidad. Podemos poner esos 4 filtros, ¿cierto? Recuerden que después de que yo selecciono, por ejemplo, en esta base de datos, debo de seleccionar la opción de limitar a. Entonces ya hemos filtrado por área del conocimiento, estamos diciendo que queremos ciencias sociales. Ya habíamos hecho en la búsqueda inicial la palabra literatura. Miren que incluso acá me aparecen todos los filtros que le hemos puesto desde la búsqueda inicial, filtros por año, área ciencias sociales y ya estas palabras clave. Bueno, tengo 156 documentos, vengan, yo traduzco acá. Yo sé, yo porque sí estoy traduciendo, busco en inglés, porque yo sé que en inglés encuentro información más actualizada. Yo puedo también revisar que se ha investigado en otros países y puedo adaptar a eso. Listo, vamos a mirar factores individuales y culturales en las actividades del espacialización, capacidad, por ejemplo, en Arabia Saudita. Abordar las prácticas discapacitantes en las instituciones de educación superior. Bueno, igual, si en los títulos no me está hablando de todas estas palabras, igual si me busco, me recupero informaciones, porque allí dentro también debe estar la discapacidad e inclusión. Bueno, por ejemplo, es el fomento del desarrollo social de niños con necesidades educativas especiales o discapacidades a través del diálogo y la inclusión. Una revisión de la literatura. Voy a seleccionar por ejemplo miren que tenemos títulos, a un lado los autores, el año y la revista. Voy a abrir por ejemplo este documento y voy a también hacer una pequeña, pues voy a mostrarles algo. Miren que acá debajo de este título aparece que es de acceso abierto, ¿cierto? Pero este segundo no lo tiene. Igual cuando yo voy a recuperar el documento, yo lo voy a recuperar desde Google Académico. Entonces, si este me parece que es de acceso abierto, es muy probable que cuando seleccionar clic al título en Google Académico. Y en este caso, por ejemplo, que no está en acceso abierto, podríamos revisar las versiones para ver qué base de datos se encuentra. Igual, Scopus también tiene otros valores adicionales. Primero, miren que me estaba como midiendo las investigaciones, ¿cierto? Me estaba mostrando cuáles son los años donde más se ha publicado, cuáles son los países, cuáles son las áreas, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar también algo más. Acá entonces miren que tengo un título, tengo el dato de la revista, que miren que es de acceso abierto, tengo acá los datos del autor, si yo selecciono el autor me muestra sus publicaciones. ¿Qué más tengo? Tengo el resumen, que acá entonces puedo, pues si no de pronto entiendo el resumen, puedo buscarlo desde el traductor académico. Revisar también las palabras clave. Puede que esto me dé otras ideas para puntualizar más la búsqueda que estamos haciendo, porque muchas veces buscamos nosotros con un lenguaje natural, ¿cierto? Y dentro de la investigación ya hay términos específicos. Y miren que me muestra también los 89 referencias bibliográficas que ha utilizado el autor. Necesidades especiales en el aula. Por ejemplo, ya acá están tratando documentos que hablan de autismo. Voy a traducir acá para leer mejor. Miren, por ejemplo, acá lenguaje de inclusión y diversidad, discurso político y políticas sociales. Bueno, miren que desde las referencias bibliográficas también puedo hacer como una recolección de títulos de documentos para finalmente ya revisar cuáles me sirven. Miren que acá en ningún momento me recupero el documento
completo. Pero me ayuda entonces a recolectar los títulos, ¿cierto? Y me ayuda de pronto a puntualizar más, porque miren que acá hemos tenido mejores resultados que en ProQuest, por ejemplo, que tuvimos los textos a documento completo, pero no nos estaba limitando la búsqueda que estábamos haciendo. Bueno, miren que tengo también documentos relacionados, ambientes de aprendizaje para la mejora educativa de estudiantes con discapacidad, participación social con necesidades educativas, bueno, eficiencia de las redes de pares para aumentar conexión entre estudiantes, bueno, puedo seguir revisando, navegando de documentos. Supongamos, bueno, miren las opciones que yo les decía, me aparecen acá en la parte superior. Por ejemplo, la opción de descargar. Si yo descargo, no me descarga el documento completo, sino que me descarga solo lo que estamos viendo en esta plataforma. Puedo imprimir, puedo enviar por correo, guardar en PDF, guardar, por ejemplo, en la nube del correo de Gmail o de Hotmail. Puedo exportar la referencia bibliográfica a un gestor bibliográfico, ¿cierto? Este me va a mostrar a dónde lo quiero guardar, si en Mendeley o alguno de estos otros formaticos, eso ya lo veríamos más adelante. Pero igual, todo esto me habla de una referencia bibliográfica. Pongamos que ya leímos el título, leímos entonces el documento, nos gustó el resumen, ¿cierto? La idea es revisar también los resúmenes para ver qué documento. No, supongamos que este nos sirve. Voy a copiar el título y en Google Académico voy a pegarlo y voy a hacer la búsqueda. Recuerden que si yo hago la búsqueda sin las comillas, me busca entonces las palabras por separado. En este caso busco todo el título en comillas. Si no me aparece resultados es porque está en el otro idioma. Entonces nosotros sabíamos, pues yo había traducido acá en español. Voy a recuperar el documento con el título original en inglés y vamos a buscar entonces exactamente este documento. Listo. Miren que si busco entre comillas me aparece el documento exacto. Miren que se me había aparecido que era de acceso abierto. Muchas veces estos que tienen acá esta opción de PDF es por eso, porque me dejan abrir directamente el documento. Supongamos que no nos dejó abrir el documento que pertenece a la universidad, que nosotros no tenemos acceso. Revisamos acá la parte de versiones. Listo, estamos en las versiones. Podemos mirar si entonces algunas de estas nos permite revisar el documento completo o revisar si pertenece a una de las bases. Si por ejemplo este está en Springer, está por ejemplo, no sé, Direct, o sea, acá me dicen qué página está, yo copio el título, voy directamente acá a la base de datos donde me dice el documento, lo busco y ya. En caso de que ustedes hagan eso y no encuentren por ejemplo el documento, alguna dificultad con eso, también me pueden escribir, ya les voy a dejar el correo. Supongamos que en este caso ese primer clic pertenecía a otra universidad y ninguna de estas versiones pertenece a las bases de datos que nosotros tenemos, ni está en acceso abierto y todas nos están poniendo una barrera y yo en serio necesito y quiero el documento. ¿Qué voy a hacer? Miren que acá desde Scopus, acá en la lista de los autores tienen una tarjetica, ¿cierto? Tienen como una carta al lado de ellos. Hay documentos que pueden ser 5 o 10 autores, los autores que sea, y a veces solo hay una tarjetica con uno de los autores, ¿cierto? En este caso, miren que todos nos están brindando esa opción. ¿Cuál opción? De enviarles un correo al autor. En esta opción, por ejemplo, nos estaría pidiendo información básica, como que podemos crear un usuario dentro de Scopus, por ejemplo, que lo podemos hacer con el correo institucional, o me puede estar también preguntando, bueno, usted es estudiante, usted es investigador, usted es profesor, usted a qué área pertenece, usted para qué necesita el documento, qué va a hacer con el documento.
¿cierto? Una información puntual que finalmente me permite a mí mandarle al autor un correo donde le solicito el documento y en la mayoría de los casos ellos con todo el gusto nos envían ese documento al correo. Entonces ya miramos cómo buscar. Yo, por ejemplo, pues dentro de la ignorancia, digamos, general que tengo con el tema, creo que entonces acá en Scopus encontramos títulos más, como más puntuales a la búsqueda que estábamos haciendo. Igual podemos irlo modificando, igual podemos revisar como en documentos relacionados hasta llegar al punto o a los títulos más precisos que de pronto necesitemos. ¿Alguna duda hasta este momento? Listo. De Por mi pronto, parte, claro. listo. O de pronto quieren que revisemos otra de las bases de datos. Si quieren, revisamos una base de datos de libros electrónicos o podríamos dejar hasta acá si quieren. Hay un asunto que todavía nos preocupa porque nosotros queríamos ver si están utilizando la literatura, no la literatura en lógica de buscar estados de arte sobre el tema, sino si están utilizando la literatura en procesos de inclusión. Y no sabemos cómo hacer esa búsqueda, porque la búsqueda que hemos hecho contigo y que hemos hecho individual, la documentación ha sido escasa. Pero podemos, por ejemplo, ir modificando, incluyéndole, por ejemplo, lectura, ¿cierto? Lectura y literatura, o enfocado, por ejemplo, al área de la lingüística. Pues, por ejemplo, yo sé que yo he encontrado estos documentos desde, por ejemplo, terapias de bibliografía, ¿cierto? Porque pues, por el área de que yo estoy de la bibliotecología, hemos trabajado también junto con medicina como estos temas de la lectura, la literatura, en proceso ya como de discapacidad de terapia. Entonces, no sé, si quieren vamos acá ya como con calma, o sea, después de haber mirado, digamos, todas las herramientas que eso me permite, de pronto ir especificando también la búsqueda, porque la verdad, el tema como tal, o sea, por ejemplo, ustedes no van a encontrar un tema que diga exactamente indagación educativa, discapacidad y cultura, pero sí podemos ir integrando, por ejemplo, ya dos o palabras, entonces, discapacidad e inclusión, junto con lectura, porque miren que desde la parte de educación que estábamos buscando desde allí, miren que se nos estaba entonces enfocando como a estados del arte, de diferentes áreas, de cómo enseñar, ¿cierto? A esta población desde diferentes áreas. En este caso, yo sí creo que, por ejemplo, el error puede estarse basando en la parte de literatura. Vamos a mirar, por ejemplo, poniéndole la parte de lectura. Vamos a buscarla, por ejemplo, en inglés. Sin embargo, pues busco en inglés porque en inglés nos aparece la mayor cantidad de resultados. Pero, bueno, y otra cosa, yo sé, por ejemplo, también que desde libros, vamos a mirar también si hacemos el ejercicio, desde los libros electrónicos he visto como que se enfocan más desde el área también de la psicología y de la medicina, se enfocan mucho como a estos temas Vamos a mirar acá. Otra opción sería mirar de pronto, hay como una corriente que es la discapacidad en la literatura, que ha sido como otra corriente, que de pronto no la hemos buscado. Vamos a mirar acá. Espérame, yo miro algo acá. Sino que, por ejemplo, en este caso no me está apareciendo como el área de la lingüística o cómo sería. Vamos a mirar.
Vamos a mirar, bueno, también podríamos hacerlo desde Google Académico. Miremos desde acá también, vamos a hacer la búsqueda. O buscar también como tratamientos y lectura en la discapacidad. ¿Es en la discapacidad o sobre la discapacidad? Puede ser sobre la discapacidad. En la discapacidad es porque nosotros queremos ver si si ya, pues nosotros hemos encontrado algunos trabajos muy pocos, donde están utilizando la literatura para sensibilizar sobre la inclusión y la discapacidad en las instituciones educativas. Hemos encontrado pocos trabajos, pero entonces por eso estábamos buscando, bueno, ¿qué pasa? De pronto estamos buscando mal. Porque es que igual, por ejemplo, miren que acá nos está buscando las palabritas por separado, de pronto acá puntualizarlas un poco. Por ejemplo, también podrían buscar tratamientos de literatura. Por ejemplo, yo sé que de literatura infantil hay muchos libros súper buenos que incluyen como a esa población también, ¿cierto? Que trata específicamente como de enseñarle a los niños cómo buscar, pues a los niños como enfocarlos un poco como a esos más lejos. Bueno, por ejemplo, también podríamos mirar ciencia, discapacidad, literatura y neurología. Lo que pasa es que nos saca al campo de la medicina y nosotros Ajá, queremos estar en el campo de la educación. listo. O Bueno, sea, porque en el entonces, campo de la medicina hay mucho trabajo en discapacidad. En el campo de la educación también hay muchos y lo que estamos viendo es un vacío pues como en esa relación. Y esta relación la hacemos porque el semillero que tenemos estamos trabajando cómo articular o cómo leer la discapacidad en la escuela, cómo se ha leído y cómo articular la formación en la literatura, que es la formación de ellos, de los chicos del semillero, a ese asunto de la inclusión y la discapacidad. Entonces, por eso estamos articulando como esas dos categorías. Por ejemplo, yo discapacidad y literatura, aquí me entré a Scopus y encontré 26.000 documentos, 26.050 documentos. Pero termina llevándonos a asuntos de la medicina. pero de pronto de esos títulos, o sea, de la medicina, por ejemplo, hay unos de esos tratamientos que yo les menciono que incluye incluso como un montón de referencias que hablan exactamente de qué libros actuales se han enfocado, digamos, a este tema que están trabajando. Incluso Scopus, muy bueno, por ejemplo, por eso que estás diciendo de como del área del conocimiento, ¿cierto? Solo que acá, por ejemplo, Scopus no me está filtrando el área, por ejemplo, de la lingüística, ¿cierto? Yo podría incluírselo incluso acá. Miren que después de hacer una búsqueda en esta parte donde está esta lupa, puedo buscar algunas palabras dentro de los que me aparecen acá. Y, por ejemplo, como acá no aparece el área, por ejemplo, de la lingüística, yo podría incluirlo desde la búsqueda inicial, pero diciéndole, o sea, yo digo que en este caso habría como buscar, como enfocarnos exactamente, o sea, cuál es el tema, ¿cierto? Que en este caso, que es lo más complejo, es lo de la literatura, pero buscarle de pronto otros sinónimos a eso de la literatura, o con los títulos que, por ejemplo, ustedes ya tienen, intenten, por ejemplo, buscarlos desde acá, desde Scopus o desde otra de las bases de datos, y una vez ustedes tengan, por ejemplo, abierto el documento, revisar los documentos relacionados, porque así puede que entonces les esté dejando directamente como a las áreas que necesitan y les esté dejando a un lado, por ejemplo, la medicina. O, por ejemplo, desde acá, desde Google Académico.
Estamos buscando exactamente literatura, estamos diciendo que nos busque la palabra discapacidad en literatura y si queremos, digamos, restarle algunos de los documentos que me están apareciendo acá, yo le puedo incluir un menos, que es como el guioncito normal que utilizamos, y le puedo decir que no me busque, por ejemplo, la palabra medicina, ¿cierto? Vamos a mirar si nos disminuye resultados. Si me disminuyó, por ejemplo, 100 resultados. Ajá. Ujú. Sí, porque yo, por ejemplo, cuando, o sea, estaba ahí explorando en Scopus y en inglés, ¿cierto? Entonces me logré bajar a 16 títulos, muy centrados pues como en el asunto de la educación. Pero títulos que sí se enfocan como a esa parte de educación y de literatura, sí tienen como esa relación que estábamos buscando. Se nos confunde se nos confunden mucho porque se queda como en estados del arte. Por ejemplo, hay un título que traduciéndolo al español dice Diseño del entorno de aprendizaje para la inclusión, una revisión de la literatura. O sea, es un estado del arte. Y es del 2010, ¿cierto? No, yo digo que entonces lo que debemos de hacer es como cambiarle ese, o sea, solo la palabra lectura, de pronto buscarle lingüística o buscarle de pronto música, discapacidad y afecto. No, O de ya, buscarle de pronto o ya buscar lectura. por géneros. Eso, igual, por ejemplo, cada base de datos tiene filtros diferentes, o sea, así como por ejemplo Scopus me muestra palabras clave y áreas del conocimiento, hay otras bases de datos como que me recupera más de estos datos. Igual, o sea, también pueden hacerlo en inglés o español. Miren, por ejemplo, acá lo que acabo de hacer. Busqué lectura entre comillas, que me busque la palabra discapacidad dentro de esa lectura y que me elimine el área de medicina. Mire que tengo un libro que dice lectura fácil y comprensión lectoras en personas con discapacidad intelectual. Un PDF, no sé si esto es una revista que dice lectura y discapacidad auditiva, guía para trabajar con niños. Eso, esos son los que estamos buscando nosotros. Por aquí yo tengo uno que ya había encontrado antes, que es el cuento literario como valor y recurso de apoyo para la inclusión del alumnado con discapacidad. Este está en una base de ResearchGate. ResearchGate, pero entonces nos toca pues bajar el PDF desde ahí. Pero pues yo ya lo... Pero entonces vos me decís de pronto ingresar este título a Google Académico o a una de las bases de datos. A ver si de pronto Sí, nos por ayuda ahí. ejemplo, por ejemplo, en ResearchGate no te está abriendo, o sea, se está buscando en Google Académico, ¿o dónde está buscando? No, este texto ya lo había descargado. Estoy mirando Ah, eso que listo, hace sí. como En- para ver cómo hacer la búsqueda y encontrar más textos afines Relacionados. relacionados. Sí. No, la idea es entonces que lo busques, entre comillas, buscas El el artículo. tema pues específico en Google Académico, ¿cierto? Y a Sí. partir, digamos, de las versiones que te muestre en qué base de datos la encuentras, pues si no está, digamos, así en texto abierto, mirar de pronto en qué bases de datos la encuentra, porque así te empieza entonces como a vincular con otros. O buscarlo, por ejemplo, también en Scopus, porque como Scopus es la base de datos más grande, te busca entre documentos de acceso abierto y documentos también privados. Entonces, desde estos que están también en texto abierto, mira que también te permite enfocar como el área del conocimiento, las palabras clave que se empiecen a mencionar y a partir de esas palabras clave encontrarlo. Pero yo creo que ustedes igual Scopus. deberían de cambiar ese concepto, pues o por lo menos para la búsqueda, sí cambiar de pronto esa parte de literatura o especificar, por ejemplo, literatura que no, no sé, pues complementarla de pronto y entre las comillas especificarle que quieren la literatura, no sé. Es que eso es lo que, ese es como el asunto en el que estamos, ¿cierto? Ajá. Que se nos pierde como como por donde el sentido que nosotros tenemos es la utilización de la literatura en procesos
de inclusión, más que hace que encontrar estados del arte sobre la inclusión. Venga, miremos acá procesos de inclusión. Igual también sí les recomiendo buscar de alguna forma en los libros electrónicos porque desde allí se enfocan también bastante en el área de educación, ¿cierto? Y desde magisterio pueden encontrar eso porque magisterio, sabiendo que solo se enfoca en el área de educación y pedagogía, también pueden encontrar esa relación con literatura. Bueno, pero entonces yo supongo que con estos tips les puede de pronto ayudar un poco más a encontrar esos títulos. En caso de que ustedes encuentren títulos que no hayan sido, digamos, capaces de recuperarlos, de verlos a texto completo, recuerden que Scopus tiene la opción directa de mandarle, por ejemplo, un correo al autor solicitándole el documento, o en caso de que se le agoten como todas esas opciones y que no tengan forma de recuperar un documento que quieren, me pueden escribir. En este momento, entonces, voy a enviarles 3 daticos. Hola. Sí, aló. Aló. En este momento voy a enviarles entonces como tres datos. Uno es, por ejemplo, la evaluación de esta capacitación para que porfa me ingresen como estas preguntas, son como 3 o 4 preguntitas puntuales. Segundo, dejo entonces el canal de YouTube donde voy a subir este video en caso de que necesitemos pues, volverlo a ver, mandárselo a los compañeros y demás. Y tercero, les voy a dejar entonces mi correo para todo este tipo de dudas. Yo igual, no sé, en el transcurso de esta semana voy a intentar también como hacer esa búsqueda que estábamos haciendo hoy, ¿cierto? De forma ya, digamos, más consciente, leyendo cada uno de los títulos, leyendo cada una de las opciones que me muestran estas plataformas. Y le escribiría entonces a la profesora Carolina de pronto los hallazgos que tenga. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Pues Diana, muchísimas gracias por la capacitación, pues creo que ha sido de muchísima utilidad y muchísimas gracias por tu disposición. Quedaría pendiente la siguiente capacitación en octubre sobre el gestor bibliográfico de Mendeley. Sí, señora. Pues muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes. De pronto tienen alguna duda ya para que finalicemos. No, fue de gran ayuda esta capacitación. Muchísimas gracias. Listo, ¿no? Entonces con mucho gusto, que tengan un bonito día y ya entonces en el transcurso de la semana le mando entonces de pronto a la profe algunos títulos que crea entonces que les puede ayudar a ustedes también con esas lecturas y esa investigación. Muchísimas gracias. Excelente. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Listo, con gusto, chao. Chao. Hasta luego, gracias.